Jorge Samaniego y 10 para William González en la delantera. De vuelta, el otro lado Acosta. Iba peinando una pelota por allí Navarro, la pelota le queda justamente al número 10 González, el centro de González, la tiene Navarro, era Fernández. Romero, la quiere Fernández, descargando por izquierda para que aparezca González, este es William González, la tiene González, es hábil, gana el fondo González, el centro al medio, iba sacando de cabeza Torales. El Comayo es exagerado en la caída, apenas sintió un contacto y ya terminaba arrojándose. Y atención con esto que se viene González, el remate de González al segundo palo, no podía tocar la pelota Fernández. Al medio ya no valía la acción, pero otro ejemplo que va un poco de lo que venimos marcando, de lo no ha ganado en el mano a mano, una característica que tiene el número 13 de Cristóbal Colón, al menos eso demostró en el partido pasado, pero hoy perdiendo en casi discusión de esta cuarta fecha del torneo. Ábalos le quiere pegar Ábalos, busca la conexión con Pérez y va quitando Goiris. Insiste González ahora para Pilcomayo, mete el taco, lo busca Bugarín. De hacer cosas distintas dentro del partido, de ser el jugador diferente dentro de Ayes para generar un poco de fútbol. Lo dominaba la pelota con Samaniego, pelotazo de Samaniego buscándolo a Velázquez. Este es González, se terminaba ganando por allí Zárate, mete el cuerpo González. Domina la pelota William González. Va tocando más atrás William González para la aparición de Bogarín. Fernández la tiene Ábalos, Ábalos el remate termina pegando en Martínez. En el rebote va a buscarla, Ayala le quedó larga, por eso domina González. Este es William González, quiere meterse para el medio González, mete un enganche. Complementa Samaniego. Engancha de vuelta Samaniego, muy bien aquí los hombres de Pilcomayo. Que es Velázquez jugando con Romero, Romero tocando de vuelta con González, pelotazo para Romero, avanza Romero, mete la diagonal Romero, le puede pegar Romero, no la podían quitar allí, complementa González, el remate y termina tapando Fernández cuando insistía Simón en este caso, pero termina siendo una gran tapada de Iván Fernández de arranque, nomás sorprendió Pilcomayo. Lo cierto es que hay tiros de esquina para Pilcomayo, le pega González, el centro al área de González, va quitando con los puños Fernández, pega en Méndez, será de media distancia para tener llegadas consecutivas el visitante. Cuando se viene González, aguanta González, la presión de Zárate, quería González, hay infracción de Zárate, va a ser amonestado Zárate, tiro libre para Pilcomayo. Pero sin descuidarse atrás, porque de una situación similar apareció Ayes golpeando, colocando el primer tanto a través de Atilio Fernández, pero son posibilidades. Comayo uno menos también ahora para el presidente Ayes, y esto puede inflar nuevamente al Pilco. Y mete el freno ahora González, que va con todo el equipo de Pilcomayo jugando la pelota para... Muy bien, ese es el recibimiento para el equipo local. Se recuperó Leiva, tiro libre de meta, saque. El pelotazo que viene en la mitad de la cancha quería el 7 Fernández, el rebote queda para González. Arranca González, engancha González, se mete. Le cometieron falta, dice Julio Quintana. Entre dos le cerraron el camino, le apretaron allí al delantero. Volante creativo, en este caso González. Consiguió el objetivo, porque hay que recordar que lo rodeaban entre dos y no tenía apoyo. Error por parte de la zona defensiva de Cristóbal Colón. Se viene el centro, golpe de cabeza de González. Aquí se viene González. Aparece Leiva para la marca, insiste el número 10 González, que va a profundizar. Ya picó Goiris, se desprende Goiris. Tienen 7 puntos, hablo del 24 y del Colón. Van a clasificar los dos, pero van a jugar un partido de tamaño. Da una muestra clara de que la intención es llegar a ser. Obviamente el objetivo principal es consagrarse campeón. Va a saltar Pérez. Gana Medina. Albino Bogarín. William González. Terminó el partido. Pilcomayo es el campeón de la categoría C del fútbol paraguayo, temporada 2016.